¿Es cierto que está permitido las transfusiones de sangre para los testigos de Jehová en el país de Bulgaria? Pues sí, aunque te parezca increíble. Esto es algo que ya han abordado muchos activistas, pero en esta ocasión te lo voy a aclarar desde dos perspectivas, desde la perspectiva de la JW y de la perspectiva seglar. Es decir, hay periódicos que demuestran exactamente en qué consistió esta aceptación de parte de la organización realmente y lo que te oculta la JW. En primer lugar, amigo mío, algo que hay que entender es que la JW, cuando entramos al sitio, vamos a leer un poquito de esto y ya verás cómo ellos sí reconocen que en Bulgaria han habido problemas en cuanto a su forma de expresar su fe. Hay una información general en el tema Bulgaria, entramos al sitio y ahí menciona algunos datos como que los testigos sufrieron fuertes restricciones hasta el año 1991, año en el que se registraron oficialmente como Asociación Cristiana de los Testigos de Jehová, pero después menciona que en 1994, tras una campaña pública de difamación contra las religiones no tradicionales, incluyéndolos a ellos, hubo un problema y entonces empezaron a confiscar salones, a cerrarlos, a atacarlos, etcétera, etcétera. Hasta ese punto, ellos se están describiendo como mártires, como víctimas, para que los creyentes y las demás personas digan que serían perseguidos por causa de Jesús. Pero eso es totalmente falso y manipulado. Sigue diciendo el siguiente párrafo, el párrafo 2, ahí mismo, estoy en el sitio de ellos. Después de agotar todos los recursos legales del país, los testigos presentaron una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Oiga bien, en 1998, 2001 y 2004, dicho tribunal aceptó los acuerdos amistosos a los que el gobierno búlgaro y los testigos habían llegado. Primer punto clave. Y a partir de ahí vamos a explicar cómo ellos te omiten y te ocultan información valiosa. Presta atención, amigo. Dice ahí que dicho tribunal europeo aceptó acuerdos amistosos a los que el gobierno búlgaro y los testigos habían llegado. ¿Cuáles eran esos acuerdos? ¿Te los dicen acá ellos? No, ellos no lo dicen esa parte. Me explico. Sigue diciendo, después de eso, el gobierno de Bulgaria volvió a registrar como religión a los testigos de Jehová. Y es que a lo que a ellos les interesa es esto, es la plata. Es como el caso de Noruega, ¿no? Aceptaron eliminar el término expulsión por sacados para que los reconocieran y les dieran esto. Lo mismo pasó acá. Solo que en esta ocasión no se trataba de la expulsión o del ostracismo, sino de las transfusiones de sangre que no tocan acá este tema, no lo mencionan, pero ya veremos que sí se trataba de eso. Dice ahí, después de esto, el gobierno de Bulgaria volvió a registrar como religión a los testigos de Jehová. También reconoció su derecho a la libertad de religión, a la objeción de conciencia, al servicio militar, a realizar un servicio civil sustitutorio y a hablar de sus creencias sin impedimentos. Entonces vamos entendiendo que acá sí mencionan parte del problema y tenía que ver con eso, ¿no? La libertad religiosa, la objeción de conciencia al servicio militar. Hasta ahí nomás. El artículo lo seguimos leyendo y simplemente termina diciendo que los testigos siguen acudiendo a las autoridades búlgaras para resolver estos asuntos. Nada más. Pero ahora a continuación, yo me he tomado la libertad de investigar un poquito en la IA, en ChatGPT, y ahí te da detalles que ellos te ocultan y ya te digo por qué razón. Si tan solo los testigos de Jehová pusieran a prueba un poquito de su fe e hicieran lo que hacían los cristianos de Berea, conocidos como los bereanos, que ellos ni siquiera aceptaban porque Pablo les diera un mensaje. Ellos dicen que examinaban a ver si era realmente cierto. Pues lo mismo te animo, testigo, a que hagas. Solamente te vas a ir, no vas a ir a ninguna página apóstata. Vete a la inteligencia artificial, a cualquiera de tu preferencia. En esta ocasión, yo me fui a ChatGPT y le hice esta pregunta. Quiero saber sobre el documento o el tratado que firmaron los testigos de Jehová con el gobierno de Bulgaria para aceptar transfusiones de sangre. Si realmente fuera falso, me hubiera dicho de entrada, lo siento, pero esa información no existe. Pero mire, qué interesante, y posteo por acá. Y lo puedes hacer tú en tu casa. Puedes probar exactamente la misma pregunta, el mismo proceso. Claro, aquí tienes un resumen claro y detallado sobre el acuerdo. Mire, que en el sitio hablaba de un acuerdo, ¿no? Por problemas de ir al servicio militar y así por el estilo.
Entonces dice aquí, el acuerdo entre los testigos de Jehová y el gobierno de Bulgaria respecto a las transfusiones de sangre. Vamos a caminar nuevamente y entonces me dice acá. Le pedí que me diera detalles específicos y acá vienen. El proyecto responderá a las demandas de objetores de conciencia adherente a los testigos de Jehová que desean realizar un servicio civil alternativamente. El proyecto será remitido inmediatamente a la Comisión Europea de Derechos Humanos. ¿Nota usted? Hasta ahí estamos bien, porque estamos hablando del servicio militar a conciencia, pero sigue diciendo en el punto 2, los testigos de Jehová que sean pacientes, y esto es parte del acuerdo que hicieron, mire, amistosamente. Los testigos de Jehová que sean pacientes recurren al sistema médico para sí mismo y sus hijos. Cada miembro tiene el derecho de utilizar este sistema médico libremente, a su propia discreción, sin ningún control ni sanción por parte del solicitante, es decir, la asociación religiosa. ¿Mencionan este acuerdo? ¿Mencionan los detalles? No. Solo dijeron que llegaron a un acuerdo amistoso, pero aquí está el acuerdo amistoso. Implicaba aceptar que el gobierno les exigiera que dejaran que se transfundieran sangre sin ningún problema. Y está notando, mire, ¿qué significa esto? ¿Cómo lo aceptaron ellos? Pues muy tranquilos. Ahora sigue diciendo la siguiente parte de la información. Dice, de conformidad, esto es parte del tratado o del acuerdo que aceptaron tanto el gobierno de Bulgaria como los testigos de Jehová. De conformidad con la legislación sanitaria búlgara, la Asociación Cristiana de los Testigos de Jehová en Bulgaria se compromete a respetar esa legislación. Ese es el tratado. ¿Por qué no lo informan allá? ¿Por qué no te lo dicen, testigo de Jehová? Tonto. ¿Por qué? Porque te están viendo la cara. Solo te cuentan parte de la historia. ¿Qué incluye entonces el tratado? No proporcionar directivas médicas anticipadas de rechazo a transfusiones de sangre a menores. Esto significa que los menores no podrán portar una tarjeta de no sangre. La tarjeta de solapa que había para los niños, que decía no transfundirle sangre a los niños. Entonces el gobierno de Bulgaria estaba diciendo ya no eso. Van a poder ir con libertad, tranquilamente, si es necesaria una cirugía donde amerite sangre, así será. Siguiente punto, en cuanto a las personas que han alcanzado la mayoría de edad, se reconoce que cada individuo conserva la libertad de elección. Si regresamos al sitio JW, ahora sí vamos a entender entonces a qué se refería el famoso acuerdo. Volvemos a leerlo, dice, en 1998, 2001 y 2004, dicho tribunal aceptó los acuerdos amistosos a los que el gobierno búlgaro y los testigos habían llegado. Notó que acá no lo mencionan, solo habla sobre acuerdos amistosos, pero gracias a la inteligencia artificial, a que podemos investigar, ahora usted y yo nos damos cuenta que realmente ese acuerdo consistía en que el gobierno de Bulgaria le exigía, para reconocerlos nuevamente como religión, les exigía que dejaran transfundirse sangre sin ningún problema a los menores de edad. Y aquí vemos que ellos mismos aceptaron. También lo que tiene que ver con la objeción a rendir servicio militar. Les dieron opciones. Entonces, amigo, con esto quiero enfatizar el hecho de que realmente los testigos de Jehová siempre te han visto la cara. Ellos siempre te presentan una historia. Yo me he tomado la tarea de hacer estas investigaciones cuando escucho la historia, la biografía de Charles Russell, la de J.F. Rutherford. Tú la escuchas desde la perspectiva del testigo de Jehová en el libro Proclamadores y es una, pero cuando la escuchas desde la perspectiva histórica y seglar, es la realidad. Lo mismo pasa con este tema de la sangre en Bulgaria. Eso es algo que ellos no tocan, pero que está disponible. Hay muchos datos fidedignos. Investiga, testigo. Pon a prueba tu fe y ven si realmente estás en el camino correcto. Un saludo a mi hermano Luis que me dejó esta tarea y a quien le mando un gran abrazo. Mi hermano, te felicito por tocar este punto y así muchas personas podrán beneficiarse de esta información.